A continuación, tendremos el segundo bloque, nuevas herramientas para promover el desarrollo industrial en la región. En este bloque contamos con dos ponencias. En primer lugar, tenemos el honor de invitar al estrado al señor Raúl Andrade para brindarnos su ponencia. Él es doctor y máster en Economía por la Universidad Washington y economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Financiera Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, entre otras organizaciones públicas y privadas. Actualmente es director de proyectos de apoyo y consultoría. La exposición del señor Raúl Andrade tendrá una duración máxima de 25 minutos. Invitamos, por favor, fuertes aplausos para él. Buenas tardes, muchas gracias a la Sociedad Nacional de Industrias por la invitación a participar en este importante evento, a la Universidad Nacional de Ucayali por acogernos y por supuesto a todos los participantes. Hemos tenido un contratiempo técnico, así que estos minutos no cuentan hasta que por favor instalen el PowerPoint. Ahí vamos. Muy bien, muchas gracias. Voy a hablar un poco acerca de algunas herramientas para promover el desarrollo industrial, pero en realidad, tal como lo han anticipado los expositores previamente, estamos hablando más de la sociedad, más de la economía, más de la dinámica empresarial y entonces voy a hablar un poco más en términos generales, más allá del tema industrial. Más problemas técnicos por acá. Ahí está. He dividido la presentación en dos bloques, una primera referida a la caracterización de las MIPYME y la segunda está referida a lecciones para a partir de políticas públicas de intervenciones que se han implementado. Ya la expositora del bloque 1 ha caracterizado bastante bien a las MIPYME, no voy a entrar en detalles sobre ello, yo solamente quiero enfatizar algunos problemas de la que adolecen las MIPYME, ¿no? El principal es el tema de la baja productividad. Y hay varios tipos de medidas para dimensionar la productividad de las empresas. Cualquiera que sea la medida que usamos, da como resultado que las MIPYME son muy poco productivas. Aquí estamos mostrando dos datos. En este gráfico de su mano izquierda estamos presentando la productividad media de las MIPYME, medida como su participación en el PBI sobre su participación en el empleo. Y como vemos en el Perú, ese ratio es de 0.39, mientras que en otros países llega a estar en 0.88, 0.87, incluso países de la región de América Latina tienen ratios mayores, entre 1.61 en el caso de Chile, 1.52 en el caso de México, ¿no? Entonces tenemos una baja productividad que no solo se manifiesta a nivel general, sino que se manifiesta también como brecha de productividad entre las MIPYME y las grandes empresas. Y ese es el gráfico que ustedes tienen aquí a la mano, a su mano derecha. Este gráfico lo que mide es cuánto representa la productividad de las MIPYME de la productividad de las grandes empresas. Y como ven en el Perú, ese ratio es 10%. Quiere decir que una gran empresa es 10 veces más productiva que una MIPYME. Es normal que una gran empresa sea más productiva que una MIPYME. Condiciones de escala así lo determinan. Pero fíjense cómo ese ratio, los valores de ese ratio en otros países. No está funcionando bien este control. Aquí está. 75% en países europeos,
pero incluso si nos vamos acercando a países vecinos como Chile, ese ratio llega a ser 24%, ¿no es cierto? Entonces hay un severo problema de productividad de las MIPYME, que se traduce también en que los trabajadores de estas empresas tengan menores salarios que los trabajadores de empresas más grandes, que es lo que este gráfico muestra, ¿no es cierto? Si nosotros medimos la relación entre los salarios de las MIPYME y los salarios en las grandes empresas, encontramos que un trabajador tipo de las MIPYME gana 40% de lo que un trabajador típico gana en grandes empresas. Eso también es normal, pero fíjense ese ratio, qué valor toma en otros países de América Latina y el Caribe, 62%. Entonces, no solamente tenemos un problema de baja productividad, sea como sea que lo midamos, sino que ese problema de productividad se traduce en bajos salarios para los trabajadores de estas empresas. ¿Y qué está pasando en Ucayali? ¿No? Este es un gráfico que está construido de una manera distinta, utiliza datos agregados, que muestra cómo es que ha cambiado la productividad del empleo a nivel nacional y en la región entre el 2004 y el 2012. Lo primero que tenemos que ver es que esta productividad a nivel agregado ha crecido, ¿no? Ha crecido de 9.2 a 12.7, ¿no? En Ucayali también ha crecido, pero sus niveles son bastante más bajos. Ha crecido de 7.2 a 7.9. Ha crecido menos partiendo de una base menor. Quiere decir que en la región somos menos productivos y nuestra productividad ha aumentado menos. Pero aún más interesante que eso es que estas tablas también muestran lo que ha pasado por sector económico. Y fíjense lo que ha pasado en el sector manufacturero. En el sector manufacturero, en este periodo de tiempo, la productividad ha crecido en 3 puntos porcentuales a nivel nacional. Pero en el caso de Ucayali ha bajado en 3 puntos porcentuales en esos 8 años de diferencia. Y lo mismo sucede con el sector construcción, que ha tenido una productividad en crecimiento entre esos años cercana a 5 puntos aproximadamente. En el caso de Ucayali ha descendido 1 punto. Y lo mismo sucede con el sector minero, ¿cierto? Entonces, si estamos enfocándonos en industrias, si estamos enfocándonos en MIPYMES, tenemos que tomar en cuenta no solamente que a nivel general la productividad es muy baja, sino que a nivel regional la productividad parece ser un poco menor. Este gráfico lo que muestra es otro problema que existe con el segmento empresarial que estamos estudiando. Lo que esta tabla muestra es qué ha sucedido con empresas de estas características, ¿no? Microempresas con menos de 5 trabajadores, con más de 5 trabajadores, pequeñas, medianas y grandes empresas, entre el 2007 y el 2016. ¿Qué es lo que ha sucedido en términos de su evolución? Y lo que la primera columna muestra es el número, el porcentaje de estas empresas que existían en el 2007 que ya salieron del mercado para el año 2016, es decir, que ya no existen. Y ese porcentaje es 58% en el caso de las microempresas de 5 trabajadores. Es decir, casi el 60% de las microempresas con 5 trabajadores que existían en el 2007 han salido del mercado, ¿no es cierto? 40% mantuvo su tamaño, es decir, se mantuvo como una microempresa de 5 trabajadores y solo creció el 2%. Fíjense lo que ha pasado en otros segmentos. Por ejemplo, en el caso de las microempresas con más de 5 trabajadores, el porcentaje que ha salido del mercado ha sido 37% entre estos años, entre estos 10 años, ¿no? Las que redujeron su tamaño, 28%. Es decir, 65% de las microempresas con más de 5 trabajadores o redujeron su tamaño o salieron del mercado, ¿no? Cosa curiosa es que más allá de esta gran cifra, 20% o casi 19% logró crecer, logró transformarse en una pequeña empresa, ¿no es cierto? Y así podemos ver las cifras, ¿no? Las empresas que salieron del mercado en el segmento de pequeñas empresas entre el 2007 y el 2016 es de 36%, 23% en el caso de medianas empresas, 16% en el caso de grandes empresas, ¿no? Fíjense ahora cómo está la región, ¿no? Sigue una estructura similar, excepto con, cifras que denotan una mayor vulnerabilidad, en el sentido de que es mayor la proporción de microempresas de hasta 5 trabajadores que salen, al igual que las pequeñas empresas, ¿no es cierto?
En este caso, 62% salió en la región Ucayali versus 58% a nivel nacional, 42% salió versus 36% en el caso de las pequeñas empresas a nivel nacional. Entonces, tenemos, ¿no?, una estructura de MIPYMES muy poco productiva, ¿no es cierto?, que traslada, digamos, esa baja productividad en bajos salarios para sus trabajadores, que es muy vulnerable, con altas tasas de salida de mercado, con altas tasas de reducción de tamaño, y que además es, vamos a ver si avanza, muy heterogénea, ¿no es cierto? Este es un gráfico. Hay varias maneras de medir, de visualizar la heterogeneidad de las microempresas. Estamos acostumbrados a mirarlas como si fueran un universo, ¿no es cierto? Ya la expositora del bloque 1 nos fue llevando a través de sus cifras a poder caracterizar más finamente estas empresas, ¿no? Pero la verdad es que es un grupo muy heterogéneo y hay varias maneras de visualizar esa heterogeneidad. Una de ellas la muestra este gráfico, que tiene en el eje horizontal las ventas anuales medidas en unidades impositivas tributarias, porque estos son datos de la SUNAT, ¿no es cierto? Y que muestra el porcentaje de MIPYME que ha tenido ventas anuales de máximo 2 UITs, de entre 2 y 5 UITs, de entre 5 y 13 UITs, y así sucesivamente hasta llegar a la mediana y gran empresa, que ya tiene ventas de hasta 2.300 UITs, ¿no? Y fíjense cómo es que en cada uno de estos rangos hay una proporción de empresas que cada vez va siendo relativamente menor. Estos son datos para Ucayali, ¿okay? La tabla a nivel nacional es bastante similar. Es bastante similar. Se me fue la lámina. Aquí está, ¿no? 38% de las MIPYME venden 2 UITs anuales. Eso quiere decir que estas sean probablemente empresas más de sobrevivencia, de supervivencia, que realmente emprendimientos con posibilidades de crecimiento, ¿no es cierto? Pero incluso cuando comenzamos a aumentar en el tamaño de ventas, los porcentajes van variando, lo que muestra que este grupo es también bien heterogéneo. Entonces yo quería mencionar eso como parte de la problemática de la MIPYME, ¿no es cierto? Baja productividad, bajos salarios, muy vulnerables ante shocks que pueden sacarlas del mercado y muy heterogéneas. ¿Qué está detrás de que este grupo empresarial tenga estas características? La literatura y las intervenciones suelen agrupar las razones en 4 grandes rubros: limitadas capacidades de gestión, acceso limitado a mercados, acceso limitado a financiamientos y acceso limitado a tecnologías de la información y comunicaciones y a innovación. Algunos de estos temas ya han sido tocados en exposiciones previas. Yo voy a pasar muy rápidamente por algunos de ellos, ¿no? Con respecto a las capacidades de gestión, yo quería presentar este gráfico porque, a comparación de lo que sucede a nivel nacional, en Ucayali hay una mayor proporción de trabajadores que cuenta como máximo con secundaria completa. No es mucha la diferencia, pero sí es lo suficiente como para denotar que hay una estructura laboral en términos de sus años de educación distinta a lo que es a nivel nacional, ¿no es cierto? Son muy pocos los trabajadores que tienen educación superior universitaria completa o educación superior no universitaria completa. Por supuesto que son menos en las empresas más pequeñas que en las empresas más grandes, ¿no es cierto? Pero la mayor proporción está agrupada entre los trabajadores que tienen mayores niveles de secundaria, ¿no es cierto? Y esto es importante porque entonces lo que supone es que la inversión en capital humano, la inversión en el desarrollo de capacidades de los trabajadores de las empresas y de sus líderes, digamos, si vemos el medio vaso lleno, ¿no?, lo que eso nos muestra es que hay un gran espacio para hacer mejoras en ese rubro. Con respecto a acceso limitado a mercados, hay mucho énfasis en estos grupos empresariales en el mercado local. Este es el gráfico que muestra los mercados a los que acceden las empresas en Ucayali, ¿no es cierto? Es un poco distinto a lo que sucede con las empresas en el Perú. No me voy a detener en el detalle de esto por tiempo, solamente quiero mencionar este gráfico. La mayor parte de microempresas, pequeñas empresas y mediana y gran empresa en Ucayali
orienta sus productos al mercado local, ¿no es cierto? Y si lo comparamos a lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Es mayor el porcentaje de empresas en Ucayali que no logra salir del entorno local, que se queda en un negocio que vende localmente, ¿no es cierto? Por supuesto que los mercados más nacionales, es decir, fuera de la región, fuera de la localidad, son accedidos por empresas más grandes, ¿no? La pequeña empresa tiene 34% versus el 23% de la microempresa, y en la mediana y gran empresa ese porcentaje llega a 44%. Pero enfoquémonos en esto y veamos lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Hay 22 puntos porcentuales más, ¿no? Es decir, es mayor la proporción de medianas y grandes empresas que acceden a mercados más allá del local a nivel nacional versus Ucayali, ¿no? Y fíjense el porcentaje de empresas que logra acceder a mercados internacionales en este segmento de la mediana y gran empresa, es 8% versus 17%. Entonces, efectivamente, hay restricciones para el acceso a los mercados por parte de estas empresas. Y claro, realizan pocas prácticas comerciales, estudios de mercado, actividades de promoción comercial, ¿no? El porcentaje de empresas que las realicen en el caso de Ucayali son bastante bajos, salvo en el caso de la mediana y gran empresa, que llega a 34%, de actividades de promoción comercial, por ejemplo, pero a nivel nacional ese porcentaje es 49%. Y por supuesto que el acceso a mercados depende de decisiones que se toman en el entorno corporativo, ¿no? Decisiones de los empresarios, pero también dependen de las condiciones del entorno, ¿no es cierto? Es decir, estoy esperando a que pase la lámina. Es decir, las condiciones del entorno también determinan la capacidad que una empresa tiene para acceder a mercados más grandes. Este es un gráfico que muestra la densidad de infraestructura vial a nivel nacional, es decir, kilómetros de vías por cada 1000 kilómetros cuadrados en la región, ¿no es cierto? El promedio nacional es 131. En Ucayali es 25, ¿no? Es decir, el número de vías por cada 1000 kilómetros cuadrados, el número de kilómetros de vías por cada 1000 kilómetros cuadrados en la región, en Ucayali es 5 veces menor que el promedio nacional. Por supuesto que yo sé que Ucayali, digamos, también tiene puertos y tiene vías pluviales que pueden facilitar el comercio, pero de todas maneras, a mí personalmente me parece un poco exagerado que esto sea la quinta parte del promedio nacional, sabiendo además, por ejemplo, que la carretera Jorge Basadre, en la región, que fue construida entre 1943 y 1945, fue determinante para conectar la región con otras regiones de la selva y mercados de la costa, ¿no? Y que permitió, por ejemplo, entre otras cosas, el desarrollo de la industria maderera. Entonces, no es trivial que este ratio sea tan bajo, y no es trivial, digamos, me siento con la suficiente confianza como para decir que este es uno de los determinantes para que el acceso al mercado sea limitado. Sobre limitaciones en el financiamiento, aquí hay varios gráficos, no me voy a centrar en todos ellos, simplemente quiero decir que a nivel nacional hay un gran porcentaje de empresas que no han solicitado algún crédito. Estos son datos a nivel nacional, ¿no es cierto? Hay empresas que no tienen ni cuenta de ahorros ni cuenta corrientes. Esto es tanto Perú como Ucayali. Las barras más oscuras representan Ucayali, son similares a nivel nacional, pero es sorprendente que 16% de empresas no cuenten con una cuenta de ahorros, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la inclusión financiera no ha sido, digamos, total, no ha avanzado tal como debía, ¿no? Por supuesto que detrás de esto hay altas tasas de interés, hay dificultades para conseguir colaterales y acceder a préstamos, hay limitaciones por el lado de oferta de créditos y de otros productos financieros, pero de todas maneras es un tema a llamar la atención. Finalmente, el cuarto elemento que mencioné estaba referido a temas de innovación y tecnologías de la información y de las comunicaciones. Vean ustedes este gráfico que muestra el número de trabajadores o el porcentaje de trabajadores en empresas de 2 a 10, ¿no? En este tamaño de empresas, que han utilizado Internet en su trabajo en el 2017. Esa es información, del Ministerio de Producción, del INEI. ¿Okay? No llega a 8% en el mejor de los casos, que es Lima. Y Ucayali es 1%, ¿cierto? Entonces, digamos, si no estamos aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones, difícilmente también podemos aprovechar oportunidades de innovación que se puedan presentar. Por supuesto que la innovación es más allá, ¿no? Trasciende el tema de TICs, tiene que ver
con tener buenos laboratorios, hacer experimentos, tomar riesgos, etcétera, pero digamos, muchas de esas innovaciones que actualmente se están haciendo en el país tienen como base el desarrollo de estas tecnologías de información, y si no se están usando debidamente, es lógico pensar que la innovación tampoco es una de las características de estas microempresas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería mencionar sobre caracterización. Quiero, en los últimos minutos que me quedan, hablar sobre qué cosa hemos hecho para luchar contra estos problemas en el Perú. ¿Qué hemos hecho para luchar contra limitado acceso a mercados, limitado acceso a financiamiento, ¿no? Limitado uso de TICs, ¿no? Y los 4 problemas que mencioné anteriormente. Entonces, empezando por el primero, que tiene que ver con el desarrollo de capacidades técnicas y gestión de las MIPYME, yo coincido con la exministra Magali Silva en que las capacitaciones no sirven. Lo he visto extensivamente en el Perú, lo he estudiado en otros países, las capacitaciones tradicionales, pizarrón y tiza, no sirven. Porque lo que uno quiere es desarrollar capacidades para generar cambios dentro de las empresas, ¿no es cierto? Entonces, atender una clase no necesariamente se traduce en que lo aprendido en esa clase se refleje en cambios en las decisiones empresariales, en la forma de asignar recursos dentro de las empresas. Lo que la literatura dice es que lo más eficaz en términos de desarrollo de capacidades es el acompañamiento y la consultoría específica, ¿okay? Ese tipo de actividades más enfocadas a las necesidades específicas de cada empresa tienen un impacto mayor y positivo en ellas. Sin embargo, en el Perú, por mucho tiempo hemos seguido usando las capacitaciones pizarrón y tiza, ¿no? Esto no está funcionando bien. Pizarrón y tiza que no han tenido los efectos esperados. ¿Okay? A ver si encuentro acá. ¿No? Por muchos años el esfuerzo está orientado a brindar capacitaciones en el Perú y ya les dije, eso no sirve. Hay esfuerzos nuevos a través de cambios recientes en el enfoque de políticas públicas, a través del programa Tu Empresa, que es una plataforma de apoyo al emprendedor, los centros de desarrollo empresarial, que son ventanillas únicas en donde microempresarios pueden llegar, se les hace un diagnóstico acerca de sus necesidades, se les brindan los servicios de acuerdo a ese diagnóstico, y ha habido un avance importante en el número de empresas y beneficiarios de estos programas. Lo que no se ha hecho es medir su efectividad. Hay esfuerzos en cambiar el foco, al parecer están operando eficazmente en términos de alcanzar a alguna población, no sabemos aún qué es lo que está pasando. Y yo quería llamar la atención sobre algo. El Plan Nacional de Competitividad, y Productividad, que este año salió publicado, enfatiza las capacitaciones como forma del desarrollo de capacidades de estas empresas. Pero ya sabemos del pasado y de la literatura de fuera que estas no sirven. Entonces hay que tener mucho cuidado con este plan, hay que ver cómo está política, hay que ver cómo se aterriza en un plan, esperemos que sea más eficaz. Con respecto al acceso a financiamiento, el Perú el gobierno del presidente Ollanta implementó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, aglutinó el esfuerzo que muchas instituciones del Estado y entidades privadas estaban haciendo para difundir a través de la oferta servicios financieros para toda la población, no solo empresas, y para también educar a la demanda con respecto a los beneficios que acceder al sector financiero implicaban. Desgraciadamente, esa estrategia perdió fuerza con el cambio de gobierno, podemos verlo aquí en términos de la inclusión financiera. El porcentaje de MIPYME que se considera incluida ha disminuido en los últimos años, quiere decir que la estrategia no ha sido eficaz, ha perdido debilidad, y entonces, digamos, lo que la literatura dice es que si no actuamos activamente sobre esto, promoviendo que empresas del sector privado, por el lado de la oferta, desarrollen productos más específicos a las necesidades de las MIPYME, ¿no es cierto? No vamos a lograr que éstas accedan a mayor financiamiento, ¿no es cierto? La estrategia también incluía la promoción del factoring como uno de sus ejes principales. La promoción del factoring no se ha hecho, ¿ok? Es un mecanismo de mercado muy eficaz para brindar liquidez a las empresas que se financian a través de proveedores y que tienen ventas que tienen una velocidad de circulación lenta, ¿no es cierto? No se está apoyando y más bien hay proyectos de ley
que parecen que podrían ir en contra de ella. Con respecto a la siguiente lámina, a ver, esta es acceso a nuevos mercados. El MINCETUR ha realizado diversos esfuerzos desde hace varios años para promover las exportaciones que han funcionado relativamente bien, ¿no es cierto? Pero otras instituciones han estado muy enfocadas en pequeñas ferias muy locales, de limitado alcance, de limitado tamaño, con transacciones muy limitadas. Eso, digamos, puede ayudar en cierta medida, pero no puede ser el único foco de esas instituciones. Recientemente han habido esfuerzos a partir del programa de apoyo a clústeres y el programa de desarrollo a proveedores que tienen que ver con lo que la exministra Silva habló de articulación horizontal y articulación vertical, ¿no? El programa de desarrollo a clústeres tiene que ver con aglutinar a empresas que están trabajando en un mismo sector para que a través de la asociatividad u otros mecanismos que les permitan trabajar juntas, desarrollen economías de escala, tengan mayor poder de negociación, puedan hacer control de calidad más eficaces. Y el programa de desarrollo a proveedores lo que busca es la articulación vertical, articular la micro con la pequeña empresa y la mediana empresa y la gran empresa en torno a la provisión de un servicio que tiene como objetivo mercado internacional. Sin embargo, estos dos programas, que desde mi punto de vista son muy novedosos y podrían ser muy eficaces, han tenido alcances muy limitados. Sus metas para el año 2017 y 2018 estaban alrededor de las 450, 500 empresas beneficiarias. Esas metas no se han cumplido, esperemos que a futuro se cumplan, pero en realidad lo que esperamos es que puedan escalarse aún más, ¿no es cierto? Parte de la problemática que está detrás es la institucionalidad. Innovate es el encargado de esos programas, pero no puede hacer la promoción. Innovate lo único que hace es la ejecución. Quien hace la promoción es el Ministerio de Producción. Entonces tenemos dos actores trabajando sobre lo mismo, con tareas complementarias que no se articulan. Y por supuesto, lo que sucede es que hay muy pocos postulando a estos programas, ¿no? Y finalmente, para acceso a mercado, algo que es bastante importante es el programa Compras Mi Perú. Funciona desde hace varios años. Sin embargo, hasta el momento solo ha llegado a 0.4% de las microempresas. Entonces, es necesario también buscar la escalabilidad de ese programa. Con respecto al tema de innovación, es un tema bien complicado. Y desde hace varios años hay esfuerzos para mejorar el ecosistema de innovación en el país. Hay muchos actores involucrados, hay fondos que se están dando a disposición de las empresas, pero están muy enfocados a startups, están muy enfocados a emprendimientos muy chicos, muy pequeños, que utilizan las tecnologías de la información actualmente, ¿no es cierto? Y que no se sabe de verdad si van a lograr crecer, que es lo que todos quisiéramos. Entonces, este tipo de fondos tienen que fortalecerse aún más y ampliarse. Entonces, ¿qué es lo que esta sistematización nos dice, ¿no? Y no solo lo que ha hecho el Perú, sino lo que nosotros hemos podido revisar de lo que se ha hecho en otros países, que este tipo de intervenciones son efectivas para las empresas beneficiarias, pero que debido a que el universo de MIPYMES es muy heterogéneo, ese tipo de intervenciones terminan beneficiando a muy pocas MIPYMES de manera muy específica. Hay mucha dificultad para escalar esos programas. Algunas intervenciones que funcionan para un grupo microempresarial, para un grupo de empresarios, pueden no funcionar para otros, ¿no es cierto? Por un lado, ese es un problema. Un segundo problema implica, por la heterogeneidad de las firmas, que hayan diversos actores participando. Tarjeta roja, me quedan 5. Que hay muchos actores participando y la coordinación entre ellas es bastante limitada, ¿no es cierto? Pero lo más importante desde mi punto de vista, ya que estoy hablando en términos personales, es que existe dificultad para ampliar la cantidad de empresas beneficiarias de estos esfuerzos, ¿no? Son esfuerzos buenos, son eficaces, se diseñan bien, se está generando evidencia acerca de su impacto, pero es muy difícil escalarlas. Lo que eso nos lleva es a la necesidad de implementar nuevas formas de promoción de las empresas, de promoción del desarrollo empresarial que tengan un alcance mayor, ¿no? Y ya se habló de algunos de estos temas en la presentación anterior, ¿no? Porque tienen que ver con los problemas estructurales del país y de la región. Tienen que ver con un bajo nivel de capital humano, ¿no? Existe una brecha laboral en cantidad y calidad, existe brecha de infraestructura en todos los modos de transporte, lo que incrementa los costos logísticos, los costos de conectividad, limita el acceso a los mercados, ¿no?
hay un marco regulatorio disperso, contradictorio, que no promueve la inversión privada, ¿no? Hay fallas de coordinación entre diversos sectores y eso es clarísimo, por ejemplo, en el sector forestal maderero, que es muy importante para la región, que es un sector que en su institucionalidad estatal es un sector nuevo, que se ha ido creando, con el pasar de los años han aparecido instituciones diversas y recién está comenzando a ordenarse. Ha estado actuando con mucho desorden y eso, por supuesto, ha afectado el desarrollo de esta industria. Eso sucede también en otros sectores, no solo en el forestal maderero. Hay incertidumbre sobre derechos de propiedad, potencial de explotación en áreas con perfil productivo, ¿no es cierto? Que son problemas que están detrás de la caracterización de las MIPYMES que yo traté de hacer al comienzo, ¿no es cierto? Y entonces, para concluir, ¿no?, yo quisiera plantear 4 temas de discusión a partir de la presentación, ¿no es cierto? Yo creo que las intervenciones que se han venido haciendo, como he mencionado, son en alguna medida correctas, apropiadas, hay que hacerles mejoras, etcétera. Pero lo cierto es que hay que buscar nuevas formas de intervención que permitan el desarrollo eficaz de un número importante de empresas, ¿no es cierto? Formas de intervención que pueden incluir a los parques industriales como una de ellas, pero digamos, hay bastantes otras, ¿no? Plataformas logísticas, distintos esfuerzos para promover la asociatividad, etcétera. Acompañado de esto, es necesaria una mayor inversión en infraestructura, ¿no es cierto? Es necesario continuar con el fortalecimiento del ecosistema para la innovación y todos estos 3 elementos nos llevan a concluir que es muy necesario mejorar la articulación público-público, la articulación entre entidades del Estado, pero sobre todo la articulación público-privada, porque el sector privado, dado que la necesidad es buscar formas que permitan llegar a más empresas, tiene un rol crucial en este elemento. Yo voy a dejar ahí, si hay alguna pregunta, luego puedo contestarla. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Andrade por su ponencia y, por favor, 5 minutos de un coffee break. Por favor, 5 minutos, pueden ustedes a la parte posterior servirse y retornamos en 5 minutos, por favor. Las exposiciones. Invitamos al señor César Llona, quien contará también con 25 minutos. Él es abogado por la Universidad de Lima y magíster en Integración y Comercio Internacional por la Universidad de Montevideo. Ha sido subsecretario de Desarrollo del Espacio Libre de Comercio del El Aladí, coordinador, asesor jurídico del Viceministerio de Comercio Exterior. Actualmente es coordinador nacional del Programa de Alianza para Países de la ONUDI. Invitamos y pedimos fuertes aplausos para él. Muchas gracias. A ver, en primer lugar quisiera transmitir las excusas y los saludos de Petra Schwager, que es la directora del programa Alianza para Países en Viena. No pudo venir el día de hoy por compromisos de alto nivel que le surgieron en último minuto, así que yo me subí al avión en su lugar. Señor Ricardo Márquez, presidente de la SNI, señor rector Carlos Fachín Matos, distinguidos panelistas, señores representantes del gobierno regional. Antes de entrar a la presentación, yo quiero compartir una reflexión que siempre hago en realidad, porque yo siempre me pregunto cómo, viniendo del mundo del comercio internacional, he terminado hablando de industria. Y eso tiene que ver con algo que yo empecé a notar
ya de un tiempo a esta parte, algo sobre lo que empecé a reflexionar. Lo dijo la ex ministra Magali Silva hace un rato. Ya el 95% de las exportaciones peruanas entran con preferencias arancelarias. ¿Qué nos quiere decir eso? Que está muy bien, pero que ya esa agenda está bien encaminada. Y de hecho, cuando yo estuve en la Asociación Latinoamericana de Integración, el área de estudios económicos dependía de mi subsecretaría. Y yo le pedí al área de estudios económicos que me midan el nivel de aprovechamiento de los acuerdos regionales en América Latina. Y el primer resultado que encontré fue que el promedio de utilización era del 8, 6, 5% en los distintos países miembros de la LADI. Quiere decir que de cada 100 preferencias, cada 100 posiciones arancelarias que se nos abrían con preferencias, ocupábamos 6, 7, 8. Yo quería buenas noticias, así que le dije al economista que por favor mida el grado de utilización de los acuerdos, en donde sí contaba, en este caso sí le pedí que se especifique en Perú, el Perú con oferta exportable, pensando que eso se iba a disparar hacia arriba. Subió a 25, 30% según el acuerdo. Quiere decir que de cada 25 preferencias recibidas, cada 100 usábamos 25. Y esa reflexión nos lleva nuevamente a cuestionarnos. ¿Qué está pasando? Tenemos la preferencia, tenemos la oferta exportable y no lo estamos aprovechando de la mejor manera. Y es lo que señalaba Magali Silva, lo que señalaba el expositor que me precedió. Hay problemas de competitividad, hay barreras, hay brechas que están afectando. El mundo está cambiando también y tenemos que prepararnos frente a él. No se aprovechan los acuerdos porque existen brechas competitivas que nos impiden llegar e insertarnos con éxito en los mercados internacionales. Hace un tiempo organizamos también en Uruguay un seminario y llegó un experto del BID, me parece que toda su presentación fue la foto de una turbina de avión, ¿no? Entonces, lo primero que nos dijo, esto se fabricaba antes en 14 países, ahora se imprime 3D en Estados Unidos. Entonces, esta discusión sobre si migrar hacia afuera o hacia adentro, los centros de producción, aduanas, logística, transporte, carretera, todo eso desaparece. En lugar de centro de producción tenemos 5 tipos al lado de una máquina imprimiendo una pieza que antes se fabricaba en 14 países y no nos estamos preparando para eso. Tenemos que trabajar en innovación, nos señalaba nuestro expositor que me antecedió. Tenemos que invertir en tecnología, tenemos que conseguir know-how. Y quizá por eso fue que yo terminé trabajando en UNUDI y terminé hablando de desarrollo industrial. ¿Por qué industrializarse? Los países con un crecimiento económico continuo, impulsado por la industrialización, el comercio internacional y sus respectivos servicios, son los que han logrado reducir de manera efectiva la pobreza y alguna de las características o consecuencias de la industrialización. Mayores oportunidades de empleo, aumento de la producción agrícola, aumento de los ingresos del gobierno, mayor nivel de vida, estabilidad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí yo quiero citar una frase del director general de la UNUDI, Lee Young, que nos visita la semana que viene, en la que nos señala que de hecho no existe un solo país en el mundo que haya alcanzado un alto nivel de desarrollo económico y social sin tener un sector industrial avanzado y desarrollado. Y esto me lleva nuevamente, porque veo muchos estudiantes, yo soy profesor universitario también, a lo que nos decía la OECD en su estudio multidimensional de Perú. Perú está cayendo, tiene riesgo de caer en la llamada trampa del ingreso medio. ¿Y qué quiere decir esta trampa del ingreso medio? Quiere decir que los motores tradicionales de desarrollo del Perú nos permitieron llegar a este nivel, a esta meseta, pero no nos van a sacar de ahí. Si queremos seguir subiendo, tenemos que encontrar nuevos motores de desarrollo. Y la industrialización es uno de estos motores. Nosotros tenemos que dejar de exportar solamente materias primas y tenemos que empezar a agregar valor. Eso tiene un impacto, obviamente, también en la generación de empleo y en el incremento de los niveles de bienestar. Y aquí algunas cifras que también, porque ahora ya no se trata solamente de industrializarse, los países desarrollados ahora la tuvieron más fácil,
no había esta conciencia de que el ecosistema es realmente agotable y que podía sufrir los daños de la actividad humana, y usaron sus recursos para poder desarrollarse. Nosotros no la tenemos tan fácil. Tenemos una realidad, vemos acá cómo está aumentando la población, la producción de cereales, el uso de fertilizantes, agroquímicos, plaguicidas, etcétera, etcétera, el consumo de energía, la producción de plástico, y todo esto además tiene que ver con el cambio climático antropogénico, que entre otras cosas nos está elevando la temperatura media anual del mundo a niveles peligrosos, y de eso no tengo que hablar mucho porque creo que ya hay bastante conciencia de lo que está pasando en el mundo. Y acá unas fotos más sobre esa problemática. Hablaba también mi colega sobre alguna forma de intervención y mencionaba los parques industriales. Yo le voy a hablar ahora precisamente de parques industriales. Es una forma de intervención, hay otras, pero ONUDI, una de las principales líneas de acción que tiene en el Perú es precisamente los parques industriales y los parques industriales sostenibles, y en eso me voy a explayar a lo largo de la presentación. Nosotros intervenimos para lograr esta sostenibilidad a 3 niveles. A nivel macro, ayudando a los gobiernos con el desarrollo de políticas, estrategias y regulaciones, y de eso hemos hablado mucho en estos días, y alguien también lo señaló. De nada sirve que yo ponga un parque industrial que trate de generar un clúster si me van a poner un mercado de mayorista al lado. De nada sirve que yo ponga un parque industrial si me van a cambiar la zonificación. Si yo no tengo una adecuada zonificación y las zonas urbanas crecen de manera indiscriminada, el industrial vive en permanente retirada, y esto no me lo contaron. He estado visitando zonas que antes eran industriales, en donde los industriales están realmente acorralados porque les ha cambiado la zonificación y tienen que salir pero no tienen a dónde ir. Y por eso la importancia de generar espacios que les permita, entre otras, aprovechar economía de escala, organizarse, y bueno, eso es el nivel macro del que yo les hablo. Tenemos que tener estrategias, tenemos que tener políticas, tenemos que alinear las competencias entre niveles de gobiernos, y las competencias entre sectores no necesariamente están alineadas. El otro día estaba con un industrial que me contaba que en las escaleras de su fábrica tenía hasta 2 tipos distintos de cintas antideslizantes. Una se las pedía la municipalidad y otra se las pedía alguna otra autoridad. ¿Y por qué se las pedían? ¿Por qué tenía 2? Porque una me la pide de otro color y de determinado ancho, y la otra autoridad me la pide del otro color y de otro ancho. Entonces no hay diálogo, no hay articulación, y esa sobreregulación, esa permisología nos está ahogando. Yo a veces me quito el sombrero NUDI y empiezo a hablar como peruano, pero es parte de lo que se observa en el Perú. ¿Por qué parques industriales? Porque los parques industriales se consideran... Voy a moverme acá porque el estrado está quizá no apuntando hacia mi línea de visión. Los parques industriales se consideran un instrumento para el crecimiento económico local, nacional, para innovación, para atraer inversiones nacionales y extranjeras. Un parque bien gerenciado, bien administrado, con reputación, con buena reputación frente a la comunidad, es lo que necesitan, por ejemplo, las grandes inversiones que desean afincarse en el Perú, que no pueden ir a cualquier parte, ¿no? Los parques industriales, esto es un desafío y es también una oportunidad. Concentran la demanda de recursos, energía y agua, y producen residuos, aguas residuales, emisiones, y también, lo que les señalaba, atraen asentamientos de población, para lo cual debemos tener adecuada regulación. Pero a nivel meso, para seguir, la intervención de NUDI se basa en ayudar a los parques a desarrollar su planificación, a desarrollar sus esquemas de gobernanza, de gestión, porque solamente a través de una adecuada gestión los parques logran las economías de escala de las que les hablaba. Y de hecho, la gobernanza es uno de los temas de los que estaba hablando ahorita con los responsables del parque industrial que se proyecta acá en Ucayali, sobre el cual debo decir que en realidad lo que hizo NUDI fue, hace un tiempo, hacer algunos estudios que coincidieron con los estudios que el propio gobierno peruano ha realizado, que es que aquí en Ucayali existe
existen las condiciones como para poder pensar en un parque industrial. Y sobre eso les voy a hablar en un ratito cuáles son esas condiciones. No le toca a ONUDI determinar dónde, cuándo ni cómo se hace un parque industrial en el Perú, a no ser que nos convoquen. Y de hecho, nosotros normalmente lo que nos limitamos a decir en exposiciones como esta es que lo que tenemos que hacer es analizar las condiciones de cada región. El mismo traje no le queda a todos. Tenemos que determinar, estuve hace 2 días en otra región en la que de repente no habían las condiciones que tiene Pucallpa o Ucayali para tener un parque industrial. Y lo primero que les dije, a ver señores, ustedes tienen unas adecuadas, tienen mucha conectividad, tienen una importante participación del sector comercio en su economía, quizá podemos pensar en alguna otra tipología de infraestructura productiva, como una plataforma logística, por ejemplo, y aquí tenemos algunas, ¿no? Las etiquetas que se usan: parque ecoindustrial, distrito industrial, clústeres, parques de ciencia y tecnología, parque industrial público-privado, zona franca de exportación, zonas económicas especiales, zonas especiales de desarrollo. Y estas etiquetas en realidad lo que nos dicen es que no toda la infraestructura productiva obedece al mismo molde, tiene que adecuarse a las condiciones de cada lugar. Un parque industrial es un desafío y es una oportunidad. Repito, tiene que evaluarse cuándo, cómo y dónde, y analizar las condiciones de oferta y demanda. Y no todo, y eso es otro tema, no todo espacio vacío es un parque industrial. De hecho, un ratito. De hecho, acá esto se ha quedado. Está funcionando el pointer. Sí, sí. Está en diferido. Bueno, voy a pasar un poquito hacia adelante. ¿Cuál es la definición de ONUDI, la definición internacional? Esto lo hemos trabajado con otras agencias a nivel internacional. La definición pasa por un espacio en común donde las empresas conviven y además comparten esquemas de gobernanza para poder lograr economías de escala. Esas son las condiciones de un parque industrial y además atrás. Ya, esa es la definición de la que se hablaba. Siguiente. Esta es la importancia de los parques industriales. Son infraestructura industrial mediante la cual un conjunto de empresas bajo una administración compartida se encuentran a cargo de la gestión del sitio. Los parques industriales tienen que reunir las condiciones necesarias, y a esto me refiero yo con los niveles de gobernanza, con la definición de los esquemas de gobernanza. Tienen que apoyar el desarrollo de las empresas que se ubican en ellos. Yo cito siempre un ejemplo. Camino Real y el Jockey Plaza, quizás es un ejemplo capitalino, ¿no? Pero los modelos de gestión de esos shoppings, de esos malls, de esos centros comerciales, definieron su éxito o su fracaso. Lo mismo ocurre con un parque industrial. Cuando el desarrollador lotiza y se olvida, condena a muerte al parque industrial. Y estas economías de escala aumentan la productividad como consecuencia precisamente de la coexistencia, integración e intercambios. Las empresas ubicadas en los parques industriales a raíz de esas economías de escala aumentan sus resultados individuales. Lo único que hace la fuerza, básicamente es eso. Adelante. Uno atrás, por favor. Y este es otro tema que también cabe resaltar. Un parque industrial no es la causa del desarrollo de una región o de un país. Un parque industrial es más el reflejo de la existencia de una política industrial saludable y vigorosa que genera las condiciones habilitantes
para poder lograr la existencia de parques debidamente administrados. Y sobre eso estamos hablando de agua, de electrificación, de saneamiento, de regulación, de conectividad. Por ahí nos hablaban de los déficits de infraestructura o vial que tiene Ucayali, es un tema que tienen que resolver, ¿no? Si la vía permite que los camiones den el giro adecuado, si la tubería de gas pasa cerca, si tienen internet de buena calidad, todo eso incide. Yo no puedo generar un parque si es que no tengo antes esas condiciones habilitantes previas que me permiten gestionarlo y gerenciarlo de manera adecuada. Eso también, en eso también ayudamos en la ONUDI. Nosotros estamos buscando siempre identificar lugares que cuenten con estas características o trazar hojas de ruta para poder lograr que estas condiciones se generen. Siguiente, por favor. Y acá hay otro tema que también me gustaría destacar. Otro de los temas con los que nos hemos encontrado, y tenemos estudios que coinciden con esto, y lo hemos hablado también con los parques industriales privados con los que nos hemos reunido, la intensa permisología y regulación que enfrenta un desarrollador. Antes de poner la primera piedra, un desarrollador de parque tarda 3 años lidiando, y como tengo mala memoria, acá lo tengo apuntado, 12 permisos legales, 10 autoridades distintas, hasta 4 niveles de gobierno antes de poner la primera piedra. Se demora 2 o 3 años y en algunos casos se demoran más. Adelante. Adelante, por favor. Y aquí hay algunas razones por las cuales fracasan los parques industriales, que tiene que ver con lo que les señalaba hace un rato. Si no identifique bien la demanda, puedo construir el parque, pero este no se llena de empresas, el parque industrial no logra los efectos colectivos y el parque industrial no logra los efectos que busco en la región, y sobre esto quiero explicar un poco más. En este caso, la oferta de parques no va primero, tiene que haber demanda. Lo repito, tiene que haber un estudio en cada zona acerca de las condiciones de la demanda y también acerca de las condiciones de la oferta. Porque si en una región yo tengo una oferta suficiente de parques, el Estado no debe intervenir, el gobierno regional no debe intervenir. El gobierno debe intervenir, lo público debe intervenir cuando hay fallas del mercado, cuando no tengo oferta. Creo que esto está pasando en Ucayali y creo que por eso se aprobó el desarrollo de un parque. Hay una necesidad clara en cuanto a la oferta y hay una necesidad clara en cuanto a la demanda. Algunas iniciativas de clústeres de las que me hablan hace un ratito, en el caso de la madera, están necesitadas de espacios que permitan, entre otras, generar estas economías de escala, agregar valor, tener cerca los servicios conexos propios del desarrollo de un clúster y al mismo tiempo lograr algunas otras externalidades positivas, como por ejemplo poder gestionar de mejor manera o de manera adecuada la trazabilidad de la madera, para citar el ejemplo del que estábamos hablando antes de subir a exponer. Y de hecho hay otro factor que también incide en el desarrollo de parques, es el contar con recursos humanos calificados. Yo lo he añadido en mi posición, lo voy a escuchar al ingeniero Márquez repetir en más de una ocasión, la necesidad de que cada región tenga recurso humano calificado y acorde con las necesidades de cada región. Y veo que hay muchos estudiantes y yo los exhorto, muchachos, a estudiar aquello para lo cual existe demanda. Yo soy abogado y la gente me dice ingeniero. ¿Por qué? Porque Lima está lleno de abogados y yo he terminado trabajando en otra cosa. Así que les recomiendo que ustedes analicen bien no solamente su vocación, sino qué es lo que se necesita y en dónde van a encontrar trabajo. Y creo que la región Ucayali tiene unas características muy nítidas respecto a qué es lo que se necesita. Siguiente, por favor. No sé si puedo usar yo esto. Bueno, ahí nos quedamos. ¿Dónde se deben establecer parques industriales? Ya lo señalé, donde existe demanda de empresas, donde existe disponibilidad de terrenos, donde existen condiciones de infraestructura y planes de desarrollo, donde existe infraestructura de apoyo, y aquí estamos hablando de clústeres, y en alianza con el gobierno nacional y local y con el sector privado. Repito,
Esto tiene que partir de la mano del sector privado y cuando el sector privado no es suficiente, el Estado debe actuar, pero siempre en alianza con el sector privado. Esto es algo que la ONUDI no señala sobre la base de la teoría. Nosotros tenemos experiencias exitosas en distintas partes del mundo respecto al desarrollo de modelos de parques sostenibles e inclusive eficientes económicamente y eficientes en función de criterios de sostenibilidad. Adelante, por favor. Y aquí, no. Acá hay un gráfico que nos permitimos hacer. Primero uno tiene que identificar el terreno. El terreno tiene que estar en un lugar adecuado, no puede estar, por ejemplo, en una zona inundable, que puede ser un problema acá en esta región, expuesto a lluvias, expuesto a incendios forestales, o tiene que tomar medidas de prevención para evitar que eso suceda. Siguiente. Tiene que tener conectividad. Siguiente. Tiene que tener electrificación. Adelante. Tiene que tener telefonía, conectividad, fibra óptica, servicios básicos, agua, energía, de ser posible energía limpia, y recién ahí es que yo puedo empezar a poblar mi parque. Antes no voy a contar con la infraestructura necesaria para poder avanzar en el desarrollo de un parque, y eso lo hemos visto en muchos lugares donde se crea un parque por decreto, por ley, y luego esto no avanza. Adelante. Acá trajimos el ejemplo de Turquía. Acá, esto es inversión público-privada. Estas cifras son del 2006, 2007, 2006, y hay que tomarlas con pinzas, pero yo quiero resaltar algo. Turquía invirtió 57.000 millones de dólares, 90.000 hectáreas construidas, precio por hectárea $630.000, por metro cuadrado tenemos $63 metro cuadrado, que refleja más o menos el precio de algunos parques privados en Perú. Si bien está un poco por arriba, tomemos en cuenta que estas son cifras antiguas. 50.000 lotes, tamaño promedio 1.600 metros cuadrados. Empleo generado, por favor, retrocede. Empleo generado 2.225.000 puestos de trabajo. El precio de cada empleo, estamos hablando de $25.000, pero el valor agregado por empleado es de $15.000 al año. Vale decir, el retorno es tremendo. Esta es una cifra que yo quiero resaltar, porque si estamos hablando de generación de empleo, si estamos hablando de generación de empleo de calidad, un parque industrial aporta significativamente a este logro. $15.000 por empleado al año. El retorno de la inversión que puede hacer el sector público y el sector privado en parques industriales aporta tremendamente a la productividad y a la generación de trabajo de calidad. Adelante. Adelante, por favor. Y lo que ofrece el parque a las empresas: ambiente de negocios de buena calidad, baja en los riesgos, baja en los costos de transacción, beneficios por las economías de escala, por los servicios que se brindan entre sí las empresas. El residuo de una empresa puede ser perfectamente el insumo para otra. Eso se llama simbiosis industrial. Gracias. Eso se llama simbiosis industrial, y se empiezan a generar ese tipo de mecanismos entre las empresas. Se atraen inversionistas, se atraen conocimientos, las empresas empiezan a dialogar, intercambiar cerebros, intercambiar conocimientos, y eso genera aumentos y mejoras en la productividad. Siguiente. Pasemos, por favor. Yo voy a hablar, y ya sin las diapositivas, porque he perdido el control de las diapositivas, del nivel micro. La ONUDI tiene un enfoque que es el enfoque RECP, que quiere decir eficiencia de recursos y producción más limpia. Además de las intervenciones a nivel macro, a nivel de regulación, de las intervenciones a nivel meso, en el desarrollo y gestión de parques, intervenimos a las empresas que están afincadas en los parques, les identificamos qué tecnología usan, hacia qué tecnología deben migrar para tener impactos en la mejora de su productividad y impactos en la mejora de su eficiencia ambiental, y además les medimos el tamaño de la inversión requerida para lograr esas mejoras, y muchas veces también traemos líneas de crédito ambientales que permiten a los empresarios en esos parques migrar hacia esas formas más limpias y más rentables de producción. Adelante, por favor. Adelante.
Adelante. Pasemos. Más adelante. Más. Y esto, ahí. A eso me refiero, ¿no? Producción más limpia. Una estrategia ambiental preventiva aplicada a los procesos, productos y servicios para incrementar la ecoeficiencia y reducir los riesgos a los humanos y el medio ambiente. Esto no es otra cosa que economía circular. Ponerle etiqueta a los precios, identificar mejor a los residuos, reusarlos, desecharlos o de ser el caso, desecharlos convenientemente, reducir emisiones, generar subproductos. Esto es economía circular y es lo que nosotros tenemos que trabajar, porque además los mercados internacionales van a empezar a demandar que la producción sea efectuada ya no bajo un enfoque lineal, sino bajo un enfoque circular de producción, reusando, reciclando, dándole valor a los residuos y generando eficiencias en el uso de recursos que al empresario, y se los hemos medido, le genera rentabilidades. Cuando yo voy a hablarles de sostenibilidad, de repente no me miran con tanta atención, pero cuando les calculo el impacto al año que eso les va a generar en términos económicos, ahí me prestan muchísimo más atención y creo que ese es un driver importante para que los empresarios puedan migrar hacia formas más sostenibles de consumo. Yo quisiera ir a la diapositiva original, por favor, hacia la diapositiva inicial. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahí está. Yo quiero detenerme, y esto lo noté, la tiranía del tiempo no ha permitido presentar todas las diapositivas en esta frase. No existe un solo país en el mundo que haya alcanzado un alto nivel de desarrollo económico y social sin tener un sector industrial avanzado y desarrollado. Y eso se parece sospechosamente y coincidentemente con el título de este foro. ¿Queremos empleos? Impulsemos la industria. Ya, muchas gracias. Y vamos a continuar con el panel en este bloque de comentarios, y para eso también invitamos a la mesa de honor al ingeniero Roberto Nesta, quien es presidente de la Sociedad Nacional de Industria y presidente actual ejecutivo de FIMA, Sociedad Anónima, a quien también invitamos a la mesa de honor, por favor. Asimismo, invitamos al señor Roberto Saveri, quien es presidente del Consorcio Exportador de Madera de Ucayali, a la mesa de honor, por favor. Muchas gracias, fuertes aplausos. De igual forma, invitamos al señor Martín Pinedo, quien es coordinador de la macrorregión Oriente de PROMPERÚ, para que también participe en esta mesa de honor, ya en este panel de comentarios del presente bloque. Dejamos pues al ingeniero Néstor para moderar la mesa en este bloque. Muy buenas tardes. Felicitaciones especiales a los expositores. Me complace presentarles a los panelistas del bloque. El señor Roberto Saveri fue director del Comité de Exportadores de la Cámara de Comercio de Lima y de la Confederación Nacional de la Madera. Actualmente es gerente propietario del Grupo Alpi y presidente del Consorcio Exportador de Madera Ucayali. Asimismo, el señor Martín Pinedo cuenta con un doctorado en Ciencias Empresariales por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y un magíster en Gestión Empresarial de la misma universidad. Es experto en pymes de la OIT, funcionario en PROMPERÚ desde el año 2000, investigador y docente universitario desde hace 25 años. Actualmente es coordinador de la macrorregión Oriente de PROMPERÚ. Roberto, te dejo el micro, adelante. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para poder participar en este panel. He visto las presentaciones anteriores de los panelistas y lo que puedo ver que hay dos puntos importantes que hay que resaltar en el tema de Ucayali.
Tenemos características evidentemente muy diferentes del resto de las regiones porque, como mencionado anteriormente, somos una región joven. Hay muchos datos que vienen desde el año 2014 que he visto en los paneles, perdón, 2004, que he visto los paneles cuando todavía estábamos en pañales, éramos jovencitos como región. Evidentemente ha habido un cambio importante en los años mucho más cercanos. La región Ucayali tiene probablemente una de las pocas que tiene una característica de ser el desemboque a las vías de la Amazonía, a través de la carretera central, que se transforma en Federico Basadre, y nos permite después alimentar todo lo que es la región amazónica, de parte de la misma Ucayali y Loreto. Lo que estábamos comentando con otros panelistas en la interrupción del BRAC era que normalmente se consideran lo que es del grupo de las microempresas, empresas que tienen desarrollo en ciudades o pueblitos o pueblos que tienen alguna comunicación por carretera, que tienen comunicación por internet, que tienen servicios de bancos, y nosotros estamos acostumbrados acá de tenerlo exclusivamente en la ciudad. Hablo en el caso particular, yo me encuentro solamente a 8 kilómetros, a 4 kilómetros del aeropuerto y no tengo internet. Mi internet está en el celular. No hay línea física de internet. Evidentemente es una problemática que, estando en la misma capital, imaginemos a las otras micro que se encuentran en las otras ciudades de la Amazonía. Estamos hablando Atalaya, Contamana, Orellana, Requena, hasta el mismo Iquitos tiene la misma problemática. Evidentemente estamos hablando que en estos pueblos, o en estas pequeñas ciudades, más justamente hay que considerarla, no tiene ni banco, tiene solamente el Banco de la Nación. Y el Banco de la Nación no abre cuenta para empresas. Y lo digo porque yo lo he vivido. Yo he tenido planta en Orellana y no podía hacer transferencia de empresa. Evidentemente esto impide que la formalización sea mucho más amplia y mucho más abierta para todas las microempresas. Referente al tema de la microempresa, estamos conversando que hay una cantidad mucho más reducida de lo que consideran para industria. Aquí estamos hablando de intentar de fomentar la industria, enfocando la microempresa como sector general, pero en la industria que nos interesa. La industria en Ucayali tiene el mayor desarrollo en lo que es la industria maderera, y por esto estoy acá, o sea, estoy como representante de la parte industrial, en este caso maderera, y como presidente de un consorcio que hemos formado, empresas del sector que exportan. Estas empresas que forman el grupo, a pesar de ser los top, digamos, de la región y también a nivel nacional como ranking de exportaciones, seguimos siendo microempresas. En algunos micro y otros MIPE porque es pequeña, pero nunca alcanzamos la posibilidad de ser una empresa de mediana o grande rango, porque probablemente falta infraestructura, probablemente tenemos una serie de problemáticas que otros lugares no tienen. Conectividad. Nosotros, y quiero que lo entiendan claramente, que no es un reclamo, es un análisis, como han hecho análisis, es un análisis. Nosotros estamos pagando como transporte para llegar a nuestro mercado nacional el doble de costo de flete que puede costar un contenedor para mandarlo a Europa. Evidentemente hay una problemática. ¿Cómo se desarrolla una industria
con competitividad, sin que el Estado, el gobierno, se preocupe de poder aportar. Hablamos de parques industriales, evidentemente sí, hay una demanda de parque industrial, pero de las características que estaba poniendo en resalto, una sola hay, la carretera. El resto llegarán cuando ya tendrán que estar instaladas las industrias para hacer su trabajo. Pero no, como repito, no hay internet, no hay desarrollo completo, no hay posibilidad de tener un desagüe o un agua. Pucallpa, desafortunadamente, seguimos con la problemática que hay. Desafortunadamente, se ha expandido muy rápido, ha crecido de manera exponencial al nivel de superficie y cuesta muchísimo al gobierno regional, a las instituciones que tienen que dar los servicios, le cuesta muchísimo llegar hasta todos los puntos con las necesidades. El desarrollo de vía de red, de telefonía, de agua y desagüe no llega fácilmente. Otras ciudades han tenido otro tipo de desarrollo. Repito, el tema del sector forestal es importante para la región. La industria tiene una industria micro muy efervescente, necesita poderse poner en resalto, y apuntamos que los, digamos, empresarios que no tienen toda la formalidad del caso, no estamos hablando de formalidades justamente por un tema laboral principalmente, que puedan ampliar su visión y puedan ser mucho más regulares en sus operaciones. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Muy buenas noches. Saludo especial al presidente de la Sociedad Nacional de Industria, don Ricardo Márquez. También nos acompaña el gobernador de la región Ucayali, el señor Francisco Pérez. Un saludo cordial, así como a todo el público asistente. Efectivamente, hemos tenido nosotros un diagnóstico claro y preciso del comportamiento de las unidades productivas en Ucayali y también el enfoque que se tiene sobre ellas, ¿no? El nivel de desarrollo, y absolutamente todos los expositores anteriores han resaltado la labor de las pymes y MIPYMES en la conformación de la base empresarial del Perú y en especial de Ucayali. Siendo un sector que abarca aproximadamente el 99% del número de empresas, pues algo debe tener que debe llamar la atención a las autoridades, a la gente que hace política, para tratar pues de que este sector crezca de manera sostenida, crezca de manera armónica y pueda contribuir en mayor medida a la formación del Producto Bruto Interno. Un sector que autogenera empleo, un sector que requiere de líneas de crédito para poder crecer. Si bien es cierto, Ucayali cumple con alguna de las características que nos mostraba hace un momento el expositor respecto a lo que debe tener un parque industrial, y esto está referido a la conectividad. Ucayali está articulado, mal que bien, con una carretera un poco que necesita de mantenimiento, pero está articulada al resto del país. Se puede sacar la mercadería a la costa, con todos los sobrecostos que eso significa, pero imagínense de Loreto, el flete aéreo para sacar los peces ornamentales de Iquitos a Lima es el doble de Lima a Los Ángeles, ¿no? Y a pesar de ello, todavía el sector genera algo de $4 millones por año de exportaciones. En realidad, las condiciones en Amazonía son muy fuertes y difíciles para hacer empresa, pero a pesar de ello, el sector empresarial se ha fajado y tenemos acá importantes inversiones realizadas, sobre todo en el rubro maderero, en el rubro de producción de bebidas como San Juan, ¿no?, que mueve gran parte de la economía de la localidad, y así vemos inversiones porque el empresariado cree en la región y trata de contagiar ese desarrollo o la visión que ellos tienen sobre el desarrollo. En el caso de Promperú se ha venido realizando varias intervenciones en la región, pero dirigido a este sector, ¿no?, dirigido a las MIPYMES. Y no hubiéramos podido avanzar si no hubiera sido con el apoyo pues,
decidido del gobierno regional. Felizmente tenemos acá la presencia de Vicente, el ingeniero Vicente Ruiz. Él es testigo de todos los esfuerzos que se ha hecho para tratar de llegar a todos los sectores. También los colegas de la Cámara de Comercio de Ucayali, quiero saludar a Doti, tantos años que nos conocemos y trabajando para que esto marche. Roberto encabeza un grupo, Roberto Saveris, un grupo de empresarios madereros a través del consorcio exportador de maderas de Ucayali, con los cuales también venimos trabajando y haciendo esfuerzos. Pero todo ello queda minimizado si es de que no recibimos la inversión que la región requiere. Y la inversión debe estar referida a mejorar la infraestructura. El empresariado está poniendo de su parte y pone bastante, pero necesitamos mejorar la infraestructura, necesitamos mejorar la conectividad. Hace aproximadamente un mes estábamos con el director de exportaciones de PROMPERÚ y visitábamos la divisoria. Y en la divisoria nos reuníamos con los cafetaleros y él quería mostrarles las tendencias y demandas que hay en el mundo sobre el café y no podíamos conectarnos, ¿no? ¿Cómo podemos ofrecer un producto? No dice, tenemos que ir hasta Guaitía. Estuvimos en Aguaitía, vemos que hay una planta que está comprando el plátano bellaco, procesa, vende a otra empresa que está en Lima y ella es la que exporta, pero las comunicaciones también no son las adecuadas. Y ahora que el mundo se mueve a una velocidad muy grande, el tema de estar en el mercado es prácticamente de sobrevivencia para las empresas. Pero si no aprovechamos redes sociales, si no aprovechamos un buen internet, pues simplemente estamos postergados. En el caso del sector exportador de Ucayali, pues el rubro madera sigue siendo el de mayor importancia y todo el mundo pensaría que a pesar de la inversión que se han hecho son grandes empresas, pero no. En cuanto a exportaciones, hay una forma de calificar a las microempresas, son aquellas que exportan hasta $175.000. Pequeñas empresas son las que exportan entre $175.000 y $1 millón, y medianas empresas entre $1 millón y $5 millones. Gran empresa sería para la que exporta más de $5 millones. Así, en Ucayali, en los últimos 5 años, el 92% de las exportaciones han sido realizadas por las microempresas, por las MIPYMES, diríamos, ¿no? Las MIPYMES, donde están las micro, pequeñas y medianas empresas. La gran empresa solamente ha movido el 8% de las exportaciones. Siendo un sector que es el principal generador de divisas, siendo un sector que genera empleo y autoempleo, que no está dependiendo de otros, pues algo debemos hacer para agilizar el accionar de estos entes productivos en la región, ¿no? Aminorar los trámites, ver de qué manera la inversión llega, con tasas tan altas como la que nos han comentado los expositores, pues es imposible pensar en un financiamiento para que ellos puedan vender con competitividad al mundo, pues se debe hablar de tasas preferenciales para promover esto. Luego también yo quería referirme al ejemplo que se ve acá en Ucayali, donde un grupo de empresarios se reúnen y logran formar un movimiento denominado Pro Ucayali para mover a la región y procurar que ésta se desarrolle en mayor medida. La característica es que todos ellos son empresarios privados y el empresario privado siempre está marchando a mucha prisa. Y vemos con agrado que estos buenos ejemplos pues van cundiendo, ¿no? Estamos en Iquitos trabajando por un grupo que le hemos denominado Pro Paiche. La Expo Amazónica está próximo a darse en Iquitos en el mes de agosto y el Paiche va a ser el producto emblemático, el producto bandera de esta feria, de este importante evento, pero además el empresariado privado está moviendo todas las ganas. Hay un presupuesto del gobierno regional de $8 millones que se está invirtiendo en el tema y ahora pues necesitamos el empuje y el conocimiento de gente como la de Pro Ucayali. Así, aprovechando el lanzamiento de la Expo Amazónica en Lima, hace unas semanas atrás, se ha logrado que la gente de Pro Ucayali, sobre todo el señor Daya, se reúna con la gente de Pro Paiche y le den los lineamientos hacia dónde seguir. Con esto lo que le quiero decir es que los buenos ejemplos se deben copiar. Si hay alguien que ya ha avanzado algo y necesitamos consolidar eso, pues hay que hacerlo, ¿no?
Sí, muchas gracias. No quería excederme en el evento. Bien. Muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El tiempo es bastante justo. Pedimos disculpas por eso. Agradecemos a todos los participantes del bloque, a Raúl, César, Roberto y Martín, y esperamos haber contribuido de alguna manera a esclarecer conceptos para promover el desarrollo de esta región. Muchas gracias.